Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una emprendedora increíble que ha hecho muchas cosas, conocida por su innovación, resiliencia y pasión. Le damos la bienvenida a Yoneisi Pineda, la fundadora de Espacio Alma. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Marta, por invitarme a este podcast. Estoy muy feliz de estar aquí. Estamos emocionados de tenerte a ti también y vamos a sumergirnos en este viaje empresarial. Espacio Alma me inspiró cuando pasamos el COVID. Yo empecé a estudiar coaching y PNL y empecé a hacer las prácticas para ayudar a las personas que estaban encerradas en casa. Justamente terminé el máster y luego empecé a hacer las prácticas y muchas de las personas quedaron muy satisfechas por mi trabajo y me dijeron que si yo cobraba por ello. Yo le dije que no. Entonces me surgió una idea porque vi en una nota que ponía alma. Y desde ahí y yo soy una mujer con alma, ¿no? Y ahí empezó nuestra empresa, se llama Espacio Alma, que es de coaching en PNL, de eventos y conferencias, justamente en la pandemia. Es una historia muy poderosa y muchos de nuestros oyentes probablemente se están preguntando si... Yo soy una mujer emprendedora. Justamente yo a los 18 años ya yo tenía mi primera empresa, que fue un bar. Lo tuve durante 13 años. Llevaba 2 años estudiando y como yo soy una mujer que me gusta emprender, empecé con Espacio Alma porque yo pienso que hay que ayudar a las personas a mejorar su vida si ellos quieren, ¿no? Entonces, de paso también, a mí no me gusta trabajar para los demás. yo además soy Leo, soy un alma libre. Entonces, desde niña siempre me ha gustado emprender. De hecho, he tenido 3 o 4 empresas y tengo 37 años. Es muy interesante lo diferente que puede ser el viaje de cada uno hacia el emprendimiento. Ahora, comenzar un negocio conlleva muchos desafíos y estoy seguro de que no siempre fue fácil. Sí, mi mayor obstáculo fue que las personas no conocían lo que era el coaching y el PNL y además había un cierto desconocimiento, ¿no? Aquí en España. Entonces, yo creo que fue importante, después de la pandemia, las personas ya decidieron invertir más en conocerse, en quererse, en saber qué le pasa, ¿no? Y en su bienestar emocional. Entonces, detrás de la pandemia también hubo como un conocimiento, ¿no? Y una comprensión de qué nos pasaba, porque estuvimos 3 meses encerrados con nuestras parejas, con nosotros mismos, y para mucha gente fue impactante, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, o se dieron cuenta de que a veces uno tiene que invertir o saber qué le pasa, ¿no? Porque estamos todo el rato en modo automático, y a veces hay que parar, ¿no? Y pensar y crecer. Yo siempre digo esto, parar y crecer, ¿no? Es algo que tiene que ver con pensar y decidir, cambiar, ¿no? Entonces yo creo que el público ahora está más abierto a lo que tiene que ver con el bienestar emocional. Me encanta cómo abordaste este desafío. Tu resiliencia realmente brilla. Para nuestros oyentes que se enfrentan a sus propios desafíos en este momento, yo le diría que busquen asesores, que busquen a personas que le puedan aportar. Aquí, por ejemplo, en Aragón, donde yo estoy, hay mucho tejido empresarial donde nos ayudan a plasmar la idea, ¿vale? Y a buscar el mercado, a buscar el producto, y que uno no está solo ante este emprendimiento. Es tuyo, pero también hay personas que te pueden ayudar a cómo enfocarlo y a cómo ganar dinero, y además
estar con personas que verdaderamente te apoyen, yo creo que es interesante. Entonces yo creo que uno de los consejos que daría es que busques ayuda y que plasmara tu idea, a ver si tu idea es factible o no. Pues que hay que luchar por los sueños y por las metas, y emprender es un viaje magnífico, o sea, es un camino. Yo siempre lo he dicho porque todo el mundo quiere llegar a la meta, pero el camino, a veces uno tiene muchos desafíos cada día que uno tiene que aprender, ¿no? Y te hace altamente resolutivo. Es un excelente consejo, es muy importante seguir avanzando, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Hablando de consejos, sé que muchos emprendedores luchan por equilibrar sus vidas personales con las demandas de administrar un negocio. Realmente la estrategia que más me funciona a mí es que yo tengo mi ordenador por varias pantallas, ¿no? Con las varias empresas que tengo, y luego también ChatGPT y algunas aplicaciones que te hacen la vida mucho más fácil, y luego también tener a las personas que te apoyen, ¿no? Yo, como trabajo mucho con Latinoamérica, hay diferentes horarios, por lo cual a veces son las 2 de la mañana y estoy yo con el ordenador porque allí son las 5 de la tarde y tengo que hacer alguna reunión, ¿no? Entonces yo creo que también buscar asesores que te apoyen en eso, y luego también ChatGPT te ayuda un montón, y luego pues saber cuántas horas al día quieres dedicar a cada empresa o a cada trabajo, ¿no? Hablemos un poco más sobre Espacio con Alma. Bueno, la fuerza impulsora detrás de AMPI, de AMPI, no, de Espacio Alma, creo que es Yoneisi Pineda. ¿Por qué? Porque yo soy totalmente diferente, yo rompo los estereotipos, yo soy mitad dominicana, mitad española, vine aquí, estudié, tengo empresas aquí. Y bueno, lo que me hace diferente es que yo pienso que las personas son maravillosas todas, y que cada uno tiene su don, y que cada persona tiene sus mochilas de extras emocionales, y eso también a veces hacen que no avances, ¿no? Y una de las cosas que mi empresa tiene mucho éxito es porque se adapta mucho a los tiempos y es altamente resolutiva. De hecho, nosotros hacemos muchísimas cosas que muchas personas me dicen, pero yo no sé cómo presentarte, Yoneisi, porque es que haces tantas cosas. Digo, bueno, a mí se me presenta un proyecto, y si a mí verdaderamente es interesante para mi empresa y es interesante para mí, yo busco la manera de ir hacia ese proyecto y de meterme de lleno en ese proyecto. Está claro que tienes una verdadera pasión por lo que haces. Sí, muchísimas metas emocionantes, pero una de las metas que estoy más orgullosa es que vamos a trabajar en República Dominicana 5 meses, y para mí trabajar en la tierra que me vio nacer era importante, ¿no? Y además vamos a trabajar con diferentes organismos muy importantes en República Dominicana, y tener ese reconocimiento y en tu propia tierra también ayuda mucho, porque no todo el mundo es profeta en su tierra. Eso suena realmente emocionante. No puedo esperar a ver dónde llevas las cosas a continuación. Ahora, antes de terminar, nos gusta hacer a todos nuestros invitados algunas preguntas rápidas. Sí. ¿Estás listo? Sí, lista. ¿Lista? Lista. ¿Estás lista? Sí, vamos a ello. Hagámoslo. El libro que todo emprendedor debería leer, el que a mí me ayudó, que no tiene que ver nada con el emprendimiento, es Elizabeth Hay, Tú puedes sanar tu vida. Creo que te da muchos tips para ayudarte a mejorar las habilidades sociales. Haz el bien y no mires a quién.
3. Visila Bococo, Tony Robbins y Denzel Washington. 2. Una emprendedora tiene que tener 2, la adaptabilidad y la resolución. Que se rodee de gente emprendedora, que aprenda y que busque cuál es verdaderamente lo que le guste, porque cuando trabajas en algo que te gusta, no trabajas, te diviertes. Así es, esas fueron grandes respuestas. Muchas gracias por compartir tus ideas con nosotros hoy, Yoneisi. Ha sido realmente inspirador escuchar cuál ha sido tu viaje de emprendimiento, tus éxitos y tus consejos. Sí, nos podéis conseguir en espacioalma.es, Yoneisi Pineda, en LinkedIn, y luego también nos puedes ver en YouTube, también por Espacio Alma. Pues gracias de nuevo, Yoneisi, por acompañarnos hoy y gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos. Si te ha gustado este episodio, asegúrate de suscribirte, dejarnos una reseña y compartirla con alguien que necesite inspiración empresarial. Volveremos en nuestro próximo episodio con más historias con mujeres increíbles empresarias. Hasta entonces, sigue adelante y persiguiendo esos sueños. No olvide consultar nuestros recursos del proyecto y este episodio de podcast ha sido grabado en el marco del proyecto iWare.